escondí. Sí. ¿Cómo era? ¿Ya aquí? Sí, yo era honesto. Qué raro. ¿O vamos a estar sentados aquí todo el tiempo? Sí, porque la demás carpeta. ¿Ah? ¿No? Parece, sí. Súper poquito lo que vamos a hacer. A ver. ¿Entonces estar acá? Esto se lo falta una. Ah. Sale viola. Sí. Ya. Bien. ¿Estamos listos? ¿Están preparados? Bueno, buenos días. Estamos muy contentos hoy día, por fin, presentar de manera más oficial nuestro libro Apego y Parentalidad, sobre todo porque quisimos tener este contexto también asociado a las políticas públicas, y nos acompaña hoy día Claudia Zamora, así que estamos muy agradecidos también por tu presencia. También la presencia del profesor Rodrigo Cárcamo, que viajó de Punta Arenas especialmente para estar con nosotros. Daniel Aldoney, que también se une hoy día a comentar algunos aspectos de las políticas públicas, el apego y también algunos elementos de nuestro texto. Y bueno, agradecerle a ustedes, por supuesto, por su presencia, a la decana de la Facultad de Psicología, Teresita Serrano, que también se hizo presente, a las personas que están a distancia, que no vemos el cuadrito, pero imagino que habrá algunas personas. Esos serían todas las personas presentes. Estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado e invitados. Bueno, quisiera brevemente hacer un paseo por nuestro temario. Voy a hacer yo una introducción, que ya lo estoy haciendo, por supuesto. ¿Dónde está? Aquí. Espérate. Ya. Voy a partir hablando yo, una breve descripción del tema de las políticas públicas y los vínculos. Después va a hablar el profesor Cárcamo sobre las implicancias de la teoría del apego en las políticas públicas. Daniel Aldoney va a hablar de parentalidad y el cambio social, buen tema. Y Claudia nos va a hablar, va a hacer una pequeña reseña y su comentario, que espero que sea bueno, del libro Apego y Parentalidad. Y vamos a finalizar con una pequeña mesa redonda, o cuadrada en este caso, ¿verdad?, para comentar algunos elementos que aparezcan en las presentaciones, y por supuesto les vamos a dar la oportunidad a ustedes que hagan preguntas, espero que hagan preguntas. Online también se puede hacer preguntas sobre estas presentaciones, ¿ok? Bueno, quiero yo partir haciendo una pequeña introducción a la temática que hoy día nos convoca. Por supuesto, estamos tratando de difundir nuestro texto, Apego Parentalidad, pero quisimos hacerlo en este marco más amplio del el cambio revolucionario que ha habido en nuestra sociedad y en el mundo en general, respecto de la reevaluación de las relaciones humanas. ¿Ya? Nosotros hemos estado muy sorprendidos, ¿verdad?, cómo desde el año 2019 en adelante se ha generado un interés, por un lado, pero también una preocupación por todo lo que tiene que ver con factores asociados al comportamiento, a las relaciones humanas, como dije, pero también, y muy importantemente, la salud mental, ¿ya? Esto ha hecho que los temas en general de psicología, relación humana, etcétera, se hayan vuelto muy relevantes, ¿ya? Yo siempre comento esta idea de que en mi conciencia, al menos, no había existido nunca, por ejemplo, no había existido el comentario del tema de la salud mental en las candidaturas presidenciales, ¿ya? Y eso, en la última candidatura presidencial, ¿no es cierto?, de nuestro país, fue un tema recurrente, ¿ya? Y esto demuestra cómo, en el fondo, todas estas temáticas de la afectividad, de la psicología, se han hecho realmente
esenciales en nuestra sociedad, ¿ya? Otros datos, por ejemplo, en el último proceso de admisión universitaria, ¿ya? La carrera de psicología ocupó el segundo lugar en las postulaciones, ¿ya? Entonces, en distintos ámbitos, en distintos sectores, desde el sector económico, las políticas públicas, la salud, por supuesto, la educación, hay un interés y un creciente reconocimiento, ¿verdad?, de que debemos como sociedad poner en un lugar central los temas del bienestar psicológico en general, diría yo, ¿ya? Y eso, en mi opinión, involucra obviamente una responsabilidad grande para las personas que nos dedicamos a la formación y la investigación en estas áreas, y también la gente que se dedica a la intervención en ellas, ¿ya? Y yo creo que este libro, Apego y Parentalidad, responde un poco a ese espíritu, ¿ya? El espíritu de poder trasladar la ciencia hacia la intervención, ¿ya? Y un poco también el panel que hoy día quisimos constituir, ¿verdad? De alguna manera refleja esa necesidad de conectar estas diversas instancias que quiero mostrar eso, estas diversas instancias que están relacionadas con la sociedad. Lo esencial que quiero decir hoy día tiene que ver con esto, y lo quiero poner en el fondo como punto de partida para luego también en la discusión y la conversación podamos tener como una perspectiva amplia, ¿no es cierto?, de cómo conectarnos un poco con las políticas públicas, cómo de alguna forma desde la academia tener una relación, diría yo, ética con la aplicación, con la ciencia aplicada, ¿ya? Como ustedes ven en este modelo de cooperación entre interventores e investigadores, ¿ya? Hay una forma virtuosa, diría yo, de generar esta comunicación, ¿ya? Veía el otro día, bueno, he visto mucho y probablemente ustedes también, veía el otro día un TikTok, debe ser, o no sé si era, no tengo TikTok, debe haber sido Instagram, ¿ya? Y salía una psicóloga en medio de unos bailes que hacía, moviendo los dedos, ¿verdad? Y aparecían unos textos. Entonces, se trataba y decía las mejores formas de manejar el estrés. Y empezó a mostrar, moviendo los dedos, ¿verdad? Sí. Y yo veía eso y en realidad, sí, tenía sentido un poco lo que decía, ¿ya? Y eso, en el fondo, si uno lo pone en el sentido amplio, en realidad, al mismo tiempo que hay mucho interés en estas temáticas, en realidad se está difundiendo mucho contenido respecto de ellas, ¿ya? Por supuesto que ese contenido puede tener aspectos que son positivos, pero también puede tener aspectos que son negativos y muy negativos, ¿ya? El tema de la salud mental no es un tema trivial y lamentablemente, en realidad, si ustedes se fijan, hay muchas personas hablando de esto, ¿ya? Personas que incluso no tienen siquiera la formación para hacerlo, ¿ya? Y yo no digo que eso no esté bien o esté mal, solo quiero decir que en el fondo las personas que estamos en el mundo académico tenemos una responsabilidad distinta, ¿ya? Un estudiante de doctorado me decía en una reunión, me decía, profe, ¿por qué no hacemos un Instagram y hacemos live? Y yo le decía, ok, no sé si ese es nuestro rol en la sociedad, ¿ya? Nuestro rol en la sociedad como investigadores y como académicos es trasladar la ciencia y el conocimiento científico a las distintas instancias donde se puede hacer en la sociedad. Pero eso se tiene que hacer dentro de un marco ético específico, ¿ya? Que ustedes ven esa figura, el marco que está de fondo, no sé si notan, hay un telón, que es la ética, ¿ya? ¿Y qué ética es la que sostiene el mundo académico y yo esperaría que también que sostenga el mundo de los interventores? Es la ética de la veracidad científica, ¿ya? Esa ética es la que tiene que sostener la traslación, ¿ya? Y si queremos transitar, obviamente, en un círculo, ¿de acuerdo?, que esperemos sea virtuoso, donde haya preguntas amplias de la sociedad que
la investigación es capaz de responder porque las transforma en hipótesis testeables y porque tiene métodos para hacerlo, ¿verdad? Y que luego logra tener resultados y que esos resultados, además, fíjense, esto es muy importante, sean replicables, ¿ya? Lamentablemente, y esto pasa mucho, no solo en Chile, en el mundo, estudios con poca evidencia rápidamente se intentan trasladar y se intenta de alguna manera utilizar ese conocimiento para dar respuestas importantes para distintos ámbitos de intervención. Y en realidad eso no es del todo correcto cuando se trata de la ética de la veracidad científica, ¿ya? Es importante escalar el conocimiento de la evidencia empírica, si tú quieres, pero también proteger y sostener la replicabilidad. Eso es un aspecto esencial que muchas veces olvidamos y por eso es tan importante, por ejemplo, cosas que nosotros insistimos en los programas de formación, de magíster, doctorado, etcétera, que es el hecho de validar el conocimiento también a través de metaanálisis. Cuando tú tienes un metaanálisis, en realidad tú estás dando cuenta de un conocimiento que se ha ido construyendo en la comunidad científica y que entonces tiene una cantidad de evidencia que amerita, en ese caso, a hacerse realmente la pregunta de, bueno, ¿cómo llevamos esto ahora a la intervención? ¿Ya? Esta intervención puede ser en todos los dominios. Por ejemplo, podríamos estar hablando aquí de, no sé, psicología clínica, y un clínico, por ejemplo, que tiene intuiciones en su práctica clínica, por supuesto que puede generar modelos y métodos para trabajar con pacientes, pero eso, de nuevo, requiere que se transforme en hipótesis, requiere que eso obtenga evidencia, requiere que esa evidencia se replique. Entonces, hay una responsabilidad en el mundo de la academia y en el mundo de la intervención seria que debe ser tomada en cuenta. Y ese es un aspecto que a nosotros nos preocupa, nos importa, y creo que es la forma en que se debe asumir estas preguntas amplias de la sociedad que derivan tanto de la investigación como del trabajo mismo de los interventores, ¿ya? Eso es un poco el aspecto que yo creo que, o el sentido que creo que debiéramos darle, ¿verdad?, a una verdadera traslación ética en las ciencias del comportamiento, ¿ya? Lamentablemente, hoy día, insisto, probablemente eso no está ocurriendo. Obviamente hay una necesidad muy grande en la sociedad, como dije al principio, de tener estos conocimientos y estos contenidos. Y la ciencia, lamentablemente, usualmente es lenta, ¿ya? La verdadera ciencia, la ciencia responsable, la ciencia ética, es lenta por naturaleza, ¿ya? Y por tanto hay que tratar de equilibrar esta necesidad por un lado y las propias posibilidades de la investigación científica y su aplicabilidad. Creo yo que este es un contexto para discutir esto, que es un contexto para ponerlo en un primer plano y reflexionar, ¿verdad? ¿Cuán bien estamos haciendo esto en nuestro país? ¿Qué posibilidad tenemos de realizar una buena traslación de las ciencias del comportamiento a la intervención en Chile? ¿Y qué aportes podemos hacer, ¿no es cierto?, desde la academia para fortalecer, promover esa buena práctica, ¿ya? Me gustaría que, fuera de que hablemos del texto que estamos presentando hoy día, podamos tener una reflexión en el panel también respecto de la relevancia de mirar, ¿verdad?, este proceso de colaboración que existe entre la intervención y la investigación de manera responsable. Bien, no tenía mucho tiempo, así que voy a dar paso. Yo voy a ser el maestro de ceremonia, así que voy a dar paso al profesor Rodrigo Cárcamo, que va a hablar de teoría del apego y su rol o su aplicación en la política pública. Profesor. Bien, buenos días. Gracias también por este espacio de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, de poder compartir con ustedes, con los estudiantes de doctorado, de pregrado y con colegas también que hemos desarrollado este texto
que es el que nos invita hoy día a reflexionar sobre estos temas y vincularlos también a la política pública. Bueno, me voy a referir un poco a una parte del texto que tiene que ver con apego, ¿ya? Y la teoría del apego, como a través de estos ya un poquito más de 75 años de estudio, desde que se formuló la teoría y de que se funda, ha ido de algún modo también acercándose en este modelo que explicaba Jaime, pero mientras hablaba Jaime yo pensaba que se ha acercado, pero no del todo, o no de la manera en que quizás quisiéramos, ¿no? Ni a la velocidad, ni tampoco en todas las dimensiones que el conocimiento científico podría trasladar a la práctica profesional. Pensaba un poco en lo que ocurre en los hospitales o clínicas. Yo trabajo también en una clínica, en mi práctica clínica, en Punta Arenas, y veo frente a mis ojos cómo algunos padres, por ejemplo, se angustian porque la matrona les dijo, por ejemplo, que no pudieron, por alguna condición de nacimiento, hacer apego con su hijo recién nacido, ¿ya? O al revés, como también a los padres en el momento después del parto les comunican esto, que los van a dejar un tiempo con su recién nacido para hacer apego, ¿ya? Y bueno, sabemos, si leen el libro van a entender que eso no es apego, pero reflexionaba mientras Jaime hablaba de esto, de que es algo que pasa todos los días frente a mis ojos. Yo trabajo en una universidad, trabajo con el equipo de investigación también que participamos con Daniela, con Jaime y con otros colegas en los proyectos Fondesit que estamos desarrollando, y sin embargo uno se queda a veces en silencio y no hace quizás mucho más o mucho esfuerzo por tratar de transferir un poco lo que hemos ido recolectando como conocimiento a través del tiempo, por quienes han hecho también estudios en otros lugares y lo que hemos estado iniciando en nuestras latitudes, ¿ya? Bien, hay algunas áreas en las que la teoría del apego ha podido insertarse en la política pública. Por ejemplo, en la política de hospitales, en la atención institucionalizada de cuidado de niños y niñas, en la custodia, en los juzgados de familia, por ejemplo, y en el empleo o la empleabilidad y el interés por generar políticas que permitan una mayor inserción laboral de la mujer, ¿ya? Por ejemplo, en la política del hospital. Esa es una tarjeta que tenían que presentar los padres para poder visitar a sus hijos que estaban hospitalizados en algún hospital en Inglaterra. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero cuando un niño estaba hospitalizado por alguna enfermedad, los padres podían visitarlo, claro, pero ¿cuánto podían visitarlo? Una vez al mes, ¿ya? El primer domingo de cada mes, 1 hora y media, de 3 a 4 y media, ¿ya? Podían llevar huevos, galletas, frutas o algunos dulces, pero no otro tipo de comida. Y había que llevar esa tarjeta también para poder visitar a su hija o hijo que estaba hospitalizado, ¿ya? Esa es una tarjeta que también da cuenta un poco de cómo cuál era el nivel de importancia que se le prestaba a los vínculos tempranos que niños y niñas, sobre todo en situaciones de estrés, necesitaban con sus cuidadores, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con el apego? Bueno, James Robertson trabajó con Bowlby haciendo estos videos en el que grababan, por ejemplo, en este caso, una niña que estaba hospitalizada en esas condiciones más o menos, ¿no? De mucho aislamiento, de mucho tiempo alejado de sus padres, y evidentemente podían concluir que la situación emocional o el bienestar de esta niña, por más que estén los cuidados médicos provistos, existía una importante área del bienestar de esa niña y de muchos otros pacientes a esa edad que no estaba satisfecha en el hospital, porque obviamente tiene que ver con los vínculos, ¿ya? Y esto también es una especie como de inspiración a Bowlby para generar todo el trabajo que conocemos posterior en la fundación de la teoría del apego, junto a Mary Ainsworth. Entonces, hoy día
vemos que en clínicas y hospitales las condiciones son mucho más favorables en términos de los vínculos tempranos que lo que ocurría previo a los años 50, ¿no? 50. De hecho, en Chile, cuando se funda el Servicio Nacional de Salud, por los años 50, incluye dentro de sus líneas prioritarias también la maternidad y aspectos que de algún modo tienen que ver con lo que estamos hablando hoy día, por supuesto, ni siquiera cerca de lo que ocurre ya en la política de Chile Crece Contigo a partir del 2006, por ahí, 6, 7, ¿cierto? Donde claramente el apego y los vínculos tempranos cobran mucha más relevancia, ¿ya? Pero es una historia y que tiene que ver también con las etapas de la política pública en salud que los países evidencian a través del tiempo. Se habla de que los países transitan en 3 etapas en salud, ¿no? Una etapa A, B y C. En la A, la preocupación principal en lo sanitario es la mortalidad, ¿ya? Lograr que la población nazca viva y viva, ¿ya? Hay una etapa B que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento, pero centrado en la nutrición. Entonces, cuando hay países que tienen altas tasas de mortalidad, están en una etapa A, no se van a preocupar de los vínculos afectivos, ¿no? Cuando hay un país que ha logrado superar la mortalidad, Chile, por ejemplo, es un país en la región latinoamericana que logró tasas de mortalidad infantil muy bajas comparadas con países desarrollados, sistemáticamente en el tiempo, y que pudo saltar de esa problemática a la problemática B, que es la de la nutrición. Estamos hablando de los años 70, 80. Y actualmente en Chile no hay problemas de desnutrición. Entonces estamos en una etapa C de la preocupación sanitaria, y eso tiene que ver con lo que vemos ahí y lo que estamos discutiendo hoy día, que es el bienestar integral de la persona, ¿ya? No solamente que viva, sobreviva, que pueda nutrirse, sino también que pueda desarrollarse en un nivel de bienestar integral, dentro de lo cual lo emocional, lo socioemocional, el apego, cumplen un rol fundamental. No sé si es un dato que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero siempre se discute sobre cuál fue la razón por la que países como Chile pudo disminuir sus tasas de mortalidad infantil sostenidamente en el tiempo y rápidamente. Y la respuesta, al parecer, tiene que ver con el agua potable, ¿ya? Y porque no tiene que ver con la economía. A pesar de crisis económicas importantes en la historia, las tasas de mortalidad infantil siguen disminuyendo hasta que alcanzamos un nivel actual en que ya es, digamos, imposible poder disminuirlas más, ¿no? Estamos hablando de 4 cada 1000 niños nacidos. Es más o menos las tasas que existen en casi todos los países desarrollados. Entonces, en los hospitales la teoría del apego ha podido insertarse también en Chile, y después de Chile sabemos también que hay otro grupo importante de países latinoamericanos que también ha continuado en esta misma línea, como Uruguay Crece Contigo, en Colombia creo que es de Cero a Siempre, ¿cierto? En Perú, estoy seguro, no me acuerdo el nombre, pero también hay un programa que tiene que ver con la infancia temprana, y donde el apego juega un rol fundamental, ¿no? O parece que... ¿Mm? Bien. Bueno, otro espacio, contexto donde los vínculos de apego también han cobrado importancia tiene que ver con los cuidados institucionales, ¿ya? Institucionalizados. Hay estudios muy importantes, sobre todo dirigidos por Charles Sina, en orfanatos en Rumania, donde hubo una importante evidencia acerca del daño psicológico que se produce en los niños y niñas que son tempranamente cuidados en instituciones, ¿ya? Los niveles de apego desorganizado, por ejemplo, son altísimos, y es justamente ese tipo de estudios
ese cúmulo de estudios y de investigaciones en relación a los vínculos tempranos que son afectados producto de la institucionalización, que ha llevado a que en muchos países las políticas de cuidado temprano en niños que tienen que ser de algún modo sacados de sus hogares, tienda hacia las familias de acogida, ¿ya? El daño en términos de vínculos afectivos de un niño que está en familia de acogida es el mismo que institucionalizado si es que cambia de muchas familias de acogida. Entonces también hay toda una importante necesidad de cuidar también cuáles son las alternativas al cuidado institucional o institucionalizado, ya, las familias de acogida. Hay estudios también por Marinus van Eysendorf acerca del efecto en el retraso del desarrollo en niños institucionalizados, en familias de acogida y en aldeas SOS, por ejemplo, ¿ya? Hay un interesante artículo también porque en un lado tienen mejor nutrición, pero en el otro lado tienen mejor bienestar emocional. Entonces hay también que discutir sobre eso. Pero apego sin duda, o la teoría del apego ha hecho un aporte también a tomar decisiones en términos de políticas públicas sobre las instituciones. Y en muchos países se están cerrando los antes llamados orfanatos, ¿no? O instituciones de cuidado, como en Chile también existe. Casi terminando, donde también la teoría del apego vemos que ha generado un impacto importante es en los programas de intervención. En los programas de intervención que conocemos como más efectivos, ¿ya?, para la parentalidad positiva o para la sensibilidad parental, como por ejemplo videofeedback, es también uno de los espacios donde la teoría del apego ha podido o ha permitido, digamos, este trabajo translacional desde la investigación hasta la práctica clínica y que sabemos que tiene buenos niveles de efectividad y ha permitido también desarrollar iniciativas a nivel no solamente local o individual, sino que también en términos de políticas públicas, ¿no? En Chile creo que en jardines infantiles se ha trabajado en Junji con programas de videofeedback para la sensibilidad de las educadoras, por ejemplo, en edades tempranas y, bueno, otros ejemplos también. Nosotros también estamos trabajando en esa misma línea con varios de ustedes que están acá, y Jaime, Daniela y otros colegas en un programa de intervención para distintos contextos, ¿no? Parent. Así que bueno. Bueno, y el tema del empleo y el cuidado infantil es una de las discusiones que más ha provocado tensión en relación a cómo la teoría del apego y esta como búsqueda por mejores indicadores en términos del empleo materno se ha llevado en distintas partes del mundo. Y ahí el gran debate ocurrió cuando Jay Belsky, un investigador que antes de los 90, como en el 88 por ahí, publica resultados de algunos estudios que concluyen que los cuidados alternativos no maternos tienen efectos importantes en el desarrollo de los vínculos de apego, ¿no?, que aumentarían el porcentaje o probabilidad de desarrollar apego inseguro, ¿ya? Entonces, pone un poco la alerta, ¿no?, de que la cobertura a jardines infantiles, o sea, las cunas, como conocemos en Chile, podría tener un efecto negativo, ¿no?, porque niños que son cuidados no por sus padres, sino que en un cuidado alternativo, podrían ver afectados sus vínculos tempranos. Pero el mismo Belsky después cambia de opinión sus resultados porque se da cuenta que hay algunos otros factores que no habían sido considerados en los primeros estudios y que entonces a partir de eso y a partir del estudio del NICHD, que es un estudio longitudinal de más de 3.000 familias en Estados Unidos, que justamente trata de entender cómo los cuidados maternos y alternativos afectan el desarrollo de los vínculos tempranos, se dan cuenta que esto es multifactorial, por supuesto, y que importa la calidad de los jardines, ¿no?, la sensibilidad de las educadoras, la cantidad de cuidados o distintos, como arreglos de cuidado, y el número de horas también que niños y niñas asisten a estos cuidados alternativos. Entonces, la pregunta si es que es bueno que los niños vayan a edad temprana no tiene una respuesta
clara, sino que depende de muchos factores. Y lo que dicen estos investigadores es que lamentablemente quienes pueden recibir cuidados de alta calidad y con alta sensibilidad de las educadoras es obviamente un porcentaje limitado. Entonces, ¿dónde la política pública debiera apuntar? Es una pregunta que una vez me hicieron, de hecho, en la defensa del doctorado. ¿Cómo los investigadores se meten a la casa de las familias para generar condiciones más adecuadas? Yo creo que donde hay que meterse no es ahí, sino que es en las políticas públicas, por ejemplo, de calidad de los cuidados tempranos en jardines infantiles y salas cunas, en la calidad de las educadoras que tienen la responsabilidad directa de cuidar a los niños a temprana edad, etc. ¿Ya? No hay mucho tiempo para el gráfico, pero básicamente es cuánto usaríamos los cuidados alternativos en la situación hipotética de que todas las madres estén trabajando, sería el azul, ¿no? El verde en que ninguna esté trabajando y naranjo es lo que realmente ocurre en Chile, ¿ya? Entonces, la diferencia, si bien no es tan grande entre una curva y otra, porque a pesar de que la cobertura ha aumentado muchísimo en Chile, también hay cierta reticencia de las propias familias por enviar a temprana edad a los niños al jardín. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que decía Jaime, con cuánto también la familia y la sociedad en general se ha podido informar del conocimiento científico que se ha generado en estudios en esta área, ¿no? Entonces, hay desafíos, por supuesto. Los desafíos son algo ya como redundante a partir de lo que he estado diciendo, lo que también decía Jaime. Por ejemplo, el aumento del postnatal. Chile tuvo un paso importante en eso, pero también a veces creemos que es poco, ¿no? Hay países que tienen un postnatal aún mayor. Sabemos que los niños y niñas no solamente en los primeros 6 meses requieren como de un cuidado más exclusivo, de calidad. Pero esa es una discusión que no solamente compete al área de la psicología, sino que también la economía y muchos otros aspectos que hacen que esto sea una discusión bien compleja, ¿no? Mejorar la calidad de los jardines infantiles, la asistencia social adecuada a las familias que están en riesgo. Entonces, hay bastantes desafíos en la política pública donde todavía queda espacio para que el conocimiento que se desarrolla en centros de investigación como los que tienen acá en la Universidad del Desarrollo, los que estamos desarrollando también en Punta Arenas y otros, por supuesto, en Talca. Tenemos un grupo de colegas también que trabajamos muy cercanos con ellos. Podemos todavía participar. Bien, eso es. Maestro de ceremonia, por favor. Gracias. ¿Lo arreglé o no? Ya, eso era lo importante. Bueno, vamos entonces, gracias Rodrigo. Vamos ahora a dar inicio a la presentación de Daniel Aldoney, que nos va a hablar de ciencia de la parentalidad. ¿Así se llama? ¿Qué nos dice? Sí, lo cambiaste. Bueno, profesora, adelante. ¿Qué nos dice? Hoy nos dice, hola, buenas tardes, buenos días todavía. Voy a tomar de lo que nos ha dicho Jaime y Rodrigo también para meternos en el tema de la parentalidad como un aspecto amplio del tema de la crianza de los niños, donde cabe apego, pero también incluye otros aspectos de cómo poder formar niños sanos, felices y contribuyentes en esta sociedad. Y en este sentido, tomando también lo que decía Jaime de cómo en este libro podemos poner un poco la ciencia a disposición también de difundir y de complementar nuestros conocimientos respecto a este proceso que hablaba Jaime de ser ético, pero yo creo que la ética también incluye el poder difundir los conocimientos y ser crítico de los conocimientos que manejamos. Y en ese entonces, con ese pensamiento, la ciencia tiene cosas que nos puede decir. Y dentro de la parentalidad tenemos harta evidencia y se ha ya replicado varias veces, así que podemos decir con confianza que la parentalidad es importante, ¿verdad? Y es importante no solo para el bienestar del niño, ¿verdad?, sino que para el bienestar de la sociedad entera. Y eso es importante porque empieza a ampliar el foco de los cuidadores a los cuidadores individuales, ¿verdad?, a la mamá, y a veces se piensa en el papá, ¿verdad? Entonces pensar de invertir en parentalidad como una inversión social.
Otra cosa que nos dice también la ciencia y la evidencia es que ser padre aquí, ser padre en Magallanes quizás, o ser padre en China, tiene cosas que en común, pero es situada. Hay distintas maneras de ser padre y distintas batallas que luchar o soporte que se pueda tener en ese rol. Y además nos dice que es afectada por distintos factores a distintos niveles, ¿verdad? Y ahí tomamos a Belsky nuevamente, que fue uno de los pioneros en hablar de esta parentalidad multideterminada. Pensando en cada una de ellas me voy a detener brevemente para poder comentárselo. Es situada en el sentido de que hay que tomarla en cuenta y de que no todos los padres son iguales, no todos los niños no son iguales y no todas las necesidades son iguales. Pero lo que sí se comparte en el proceso de crianza es que los padres y en general los cuidadores, los que asumen este rol, quieren lo mejor para su hijo, ¿verdad? Partimos de esa base y una y otra vez nos encontramos con ese relato, ¿verdad? Los papás, las mamás, y a veces cuando otras personas ejercen esto, quieren que sus hijos sean felices, quieren que les vaya bien en la vida, quieren poder ser lo mejor que pueden para sus hijos. Pero eso cambia en cómo lo hacen. Entonces, el fondo es el mismo, queremos lo mejor, pero la forma en que lo hacemos es distinta y eso hay que respetarlo y hay que conocerlo. ¿Ya? Hay que respetarlo en el sentido de poder introducir eso dentro del conocimiento y dentro de la indagación que podemos hacer de las relaciones cuidadores-hijos, pero también hay que tener en claro de que no por eso podemos aceptar todo, ¿verdad? También la ciencia nos dice que hay ciertas condiciones, ciertas conductas, ciertas creencias que no benefician a un desarrollo positivo y eso también hay que tenerlo en cuenta de una manera de poder equilibrar estos dos aspectos más bien universales o más bien culturales de la crianza y el desarrollo infantil. ¿Y cómo esta forma toma cuerpo? Toma cuerpo en prácticas y creencias, ¿verdad? Y ahí es donde la cultura se cristaliza, ¿verdad? Y nos muestra de cómo podemos tener distintas prácticas dependiendo del lugar donde estamos, las condiciones que tenemos, ciertas creencias respecto a cómo hacerlo bien, ¿verdad? Ciertas creencias a qué corresponde o no que corresponde, ciertas creencias sobre la disciplina, sobre los límites, etcétera. Y eso también hay que entenderlo como algo situado, ¿verdad? De dónde salen estas creencias, cómo informan las prácticas y cómo podemos intervenir de una manera que incluya eso en el proceso. ¿Ya? Y respecto a las variaciones en contexto y necesidades, al ser situada, estamos en distintas condiciones, ¿verdad? Y eso nos va a traer distintas, quizás nos vamos a enfrentar a distintas barreras, a distintos desafíos, pero en cada barrera y en cada desafío y en cada familia que podemos catalogar como vulnerable o en riesgo, siempre hay fortalezas también. Y eso también es una de las cosas que cuando estudiamos parentalidad es importante usarla como el gran recurso que tenemos para trabajar sobre eso. Y no tener esta postura que a veces, lamentablemente, los académicos tienen, no yo, pero el resto no, pero a veces sucede, de este sentido de la verdad y sentido del poder, de que yo sé mejor que tú lo que tienes que hacer y cómo se imponen esos criterios que realmente pierde también el respeto por la diversidad. Entonces, cómo conjugar esos dos aspectos del saber que tenemos y del día a día de las personas que está situado en un contexto y una circunstancia específica. Luego, cuando hablamos que está afectada por diversos niveles, bueno, el profe Embrena, nuestro gran amigo, nos habla de esto, pero también cuando hacemos estudios en parentalidad vemos que hay factores que son más bien próximos, ¿verdad? Que tiene que ver con condiciones directas de los padres, los cuidadores de las madres, y que lo podemos, que afectan de alguna manera al niño, pero que también afectan otras circunstancias que están más alejadas del niño, que incluso están lejos del ámbito, del diario del niño, que lo afectan a través de los cuidadores. Y eso está a nivel socioeconómico, que sabemos mucho, lo que hablaba Rodrigo respecto al trabajo, al bienestar, a la cultura en que estamos insertos, a la relación con la escuela, distintos aspectos que también tenemos que considerar. Y hoy en día sabemos que esto nos da, por un lado, mayor ojo para ver lo que nos dice Belsky, que la parentalidad está determinada por distintos factores, pero esos distintos factores pueden afectar tanto de manera negativa, pero también positiva. Entonces ahí es donde tenemos también distintas oportunidades de intervención y oportunidades de lograr cambios positivos. Y también, y esto lo ha mostrado bastante la pandemia ahora, también mostrar cómo esos indicadores externos o estos contextos puede afectar de manera muy negativa al desarrollo de los niños y la relación que podemos generar con los niños. Y ahí el COVID nos ha mostrado, como dijo también Jaime, de poner la salud mental como algo primario, algo que ha salido lamentablemente por condiciones muy negativas, pero cómo eso finalmente llega también a los niños. Entonces, pensar de que para que tener un niño feliz hay que tener un cuidador feliz.
Y eso abre la mirada desde el niño hasta el entorno donde se crece y eso hacia la sociedad. Y esto poniéndolo para las políticas públicas y tratando de ser lo más breve posible porque los dos se pasaron con el tiempo, pensar de que las políticas públicas, ¿qué queremos hacer con las políticas públicas? ¿Para qué las queremos en este ámbito? Queremos que las políticas públicas faciliten ambientes de crianza favorables, ¿ya? Nos permitan dar estas condiciones para que los cuidadores, mamás y papás, podamos hacerlo lo mejor posible y tengamos un espacio amigable para hacerlo, ¿ya? Y ahí entonces nuevamente tomamos los aspectos distales y proximales como para ver dónde podemos generar estas condiciones más favorables. Y la evidencia, hay distintas intervenciones que han tenido éxito, otras no tanto, pero también la evidencia respecto a lo que determina y afecta la parentalidad nos muestra que por un lado la escasez de recursos económicos, la pobreza es un gran enemigo para una parentalidad positiva, ¿verdad? El hecho de tener que lidiar día a día con la escasez, con el estrés económico, con la vulnerabilidad, genera un espacio muy poco amigable para estar a cargo de otra persona de manera más cariñosa, más positiva, más atenta. Y eso tiene que ver con lo que, por un lado, también decía Rodrigo de manera indirecta, con las condiciones de trabajo. Las cuidadoras, que generalmente son las madres, tienen condiciones de trabajo que en general son más desfavorables que la de los hombres. Las personas con bajos recursos económicos generalmente tienen bajos niveles educacionales, por tanto se enfrentan también a calidades y a bienestar del trabajo mucho más aminoradas. El tema de los turnos, el tema de los horarios largos, el tema de las distancias que hay que recorrer, vienen en directo efecto a la relación que yo puedo tener con mi hijo, ¿verdad? El llegar de un trabajo cansador a criar a un niño es difícil, ¿verdad? Y también cuando eso se asocia a largas horas de trabajo con poca paga y pocos permisos para poder salir, poca estabilidad y poco como red de apoyo en torno al trabajo. Y eso se relaciona también con lo que decía Rodrigo de poder generar políticas públicas que de manera intensiva y prolongada pueda apoyar el acceso, y eso lo hace Chile Crece Contigo de muy buena manera, para sala cuna y jardines infantiles, de manera de poder generar un entorno también más amigable para los niños, pero también para las madres que pueden salir a trabajar, ¿ya? Y en eso los datos en Chile nos muestran gran diversidad, pero los macrodatos muestran que en general los niños que van a salas cuna y a jardín infantil les va mejor después, llegan más preparados al colegio y logran tener un espacio de estimulación que es positivo para su desarrollo, ¿ya? Y genera también bajas a nivel de estrés en la familia cuando tiene un lugar seguro y constante para que sus hijos puedan pasar también mayor tiempo. Luego me paso entonces al tema de salud mental, que bueno, COVID nos ha traído varias información respecto a eso, pero dentro de la parentalidad, el estrés de manera muy importante y la depresión también son dos enemigos muy potentes y que también se dan mucho más potentemente en situaciones de vulnerabilidad. Y hoy en día el tamizaje que tenemos de depresión postparto es fantástico, el tratamiento no tan bueno, ¿verdad? Tenemos una tarea pendiente por ahí. Los niveles de estrés en los últimos estudios que estamos haciendo es muy elevado y está mostrando un efecto bastante detrimental en las relaciones con los niños, especialmente en los papás, hombres, ¿ya? Entonces, ver también la salud mental como algo más global, que incluye la depresión, pero que también aporta el estrés en este caso, y estar atentos a estos cambios que hemos tenido. Tenemos una muestra del 2006 y una muestra del año pasado, con los mismos instrumentos, las mismas características poblacionales, y la depresión y el estrés están a niveles preocupantes, muy preocupantes. Entonces ahí también hay un trabajo del Chile Crece Contigo con salud, de que han incorporado estos procesos de trabajo de salud mental con la madre bastante presente y el padre bastante ausente. Y con eso paso al segundo, al último, que es la coparentalidad y las relaciones interpersonales. Y ahí empezar a pensar de a poco, ir abriendo este concepto del cuidado individual, el cuidado femenino y el cuidado familiar a un concepto de equipo, ¿verdad? En este caso, de una coparentalidad donde hay dos personas, generalmente es la mamá y ojalá el papá, muchas veces hay otra figura además, pero de empezar a ampliar la mirada y de tener un compañero en el proceso de la crianza. Y se ha visto que más allá de fomentar una buena relación marital, que también la queremos, trabajar en coparentalidad trae aspectos muy positivos para la crianza de los niños. Y coparentalidad negativa trae muchos efectos negativos también en este proceso de la crianza. Y ahí las relaciones interpersonales hablan de poder también incluir, por un lado, la relación marital, pero por otro lado, a los papás,
No nos olvidemos de los papás, empecemos a incorporarlos de manera progresiva en las políticas públicas. Chile Crece Contigo también ha hecho esfuerzos con eso, con una paternidad activa. Nos queda mucho por avanzar ahí, nos queda mucho por entender mejor cómo funcionan los papás en Chile, pero los datos una y otra vez nos van mostrando lo positivo y lo ventajoso que es tener un compañero en el proceso de crianza, y si eso es el padre del bebé, mejor aún, porque también genera un lazo que tiene repercusiones positivas en el futuro y durante la vida de los niños. Y también hace felices a los papás involucrados son más felices, así que es un win-win. Y con todo esto quiero cerrar con la idea de que las políticas públicas también nos ayudan a pensar en el proceso de crianza como un proceso social, como que la sociedad es la encargada de criar a los niños. Y eso no significa que cada uno de nosotros tiene que estar cambiando pañales, sino que significa de que tenemos que esta creación de ambientes favorables para la crianza es un problema país, es una responsabilidad país. Y mientras las horas de trabajo no estén asociadas a poder promover una buena crianza, donde no hay una red de apoyo, donde podamos dejar a nuestros hijos en salas cunas y jardines infantiles adecuados, donde no haya una comprensión de la necesidad de una figura paterna y haya un postnatal que lo acompañe también, mientras no haya situaciones donde la salud mental de los padres nos importe porque son parte fundamental para criar bien a los niños, mientras esas cosas no sucedan, la crianza va a seguir siendo un fenómeno individual, privado, femenino, que limita las posibilidades de poder hacerlo bien, porque una persona que está sola a cargo de un niño que tiene que enfrentar las dificultades que ya les he estado contando, es muy difícil que lo pueda hacer bien. Y luego nos quejamos que tenemos una sociedad como la que tenemos. Entonces las políticas públicas son nuestro gran llamado para poder hacer este tema un tema social y poder encontrar los beneficios que eso tiene a todos los niveles. Creo que eso es. Estoy muy breve. Gracias, Dani. Ahora, bueno, despedimos y agradecemos a Teresita, que se tiene que ir lamentablemente, tiene una actividad. Así que muchas gracias por venir, Teresita. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir ahora con Claudia Zamora, de Chile Crece. Allí Claudia es directora nacional del programa educativo, encargada del programa educativo. Ella nos va a presentar ahora una reflexión y sus comentarios respecto del libro Apego y Parentalidad, y aprovechamos de agradecerle su presencia y también su apoyo constante a las actividades e iniciativas que nosotros hemos tenido. Claudia siempre ha estado muy dispuesta y ha sido muy colaboradora con nosotros, nos ha ofrecido mucho apoyo en la difusión, así que además por eso muchísimas gracias. Aprovecho de decírtelo hoy día y agradecer también el tiempo que te diste para estar acá y sobre todo leer el libro, que espero sea bueno el comentario. Así que sin más te hacemos pasar aquí para que nos cuentes. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por supuesto por la invitación. Quiero decir que la invitación es un placer. Yo trabajo en Chile Crece Contigo, que está en la Subsecretaría de la Niñez, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y entonces esa es el otro polo, es la política pública todo el día, la política pública contrarreloj, y entonces espacios donde uno puede parar y volver a leer, a mirar, a reflexionar, son privilegiados. Yo al revés agradezco esta oportunidad y estoy disfrutando mucho tanto la lectura del libro como lo que está pasando y lo que estamos escuchando hoy día, y estoy muy interesada también en las reflexiones aquí de la gente que está haciendo ciencia en este momento. Los estudiantes de doctorado tienen un rol muy, muy clave muchas veces en qué tipo de investigación y en qué líneas de investigación se van desarrollando, y la política pública tiene la obligación de estar al día también en lo que dice la academia. Este vínculo a veces en periodos más virtuosos, en periodos menos virtuosos entre la academia y la política pública es, como decía Jaime, una obligación ética para lograr realmente que lo que sabemos y lo que hacemos realmente generen beneficios en la población que queremos impactar, particularmente en los grupos más vulnerables.
Respecto al libro, yendo al punto, yo quiero decir que este me parece un ejercicio de lectura obligatoria en el buen sentido, porque necesitamos actualizar permanentemente la teoría del apego, como lo dijo Rodrigo, algo mencionó Jaime también, ha dado para todo. Y tenemos profesionales y familias en todo el país por momentos entregando recomendaciones muy erróneas basadas en una supuesta sapiencia respecto al apego, familias, mujeres particularmente que sufren muchísimo, incluso en algunos casos hemos visto cuando hacemos miradas en mujeres con depresión postparto, el efecto dañino de información errónea sobre el apego genera también a su vez efectos negativos en la mujer y en el niño que jamás debieron haber ocurrido. Entonces es una obligación para todos nosotros. Yo me formé en la Católica, después hice el magíster acá y fui profesora también del magíster en esta universidad y me parece que es una obligación mía también y disfruté leyendo el libro actualizar lo que uno aprendió en el pregrado, en el magíster, en el doctorado, en el caso de ustedes, como práctica continua. Porque particularmente en este tema en particular, la ciencia va avanzando y me parece, y quiero destacar tres cosas del libro en particular. Es un libro que tiene 11 capítulos, muy bien escritos, breves, focalizados en temáticas puntuales y algunas muy, muy relevantes, como las que mencionaba Daniela, que tienen que ver con las nuevas configuraciones familiares y cómo también vamos ampliando la mirada de la teoría clásica de esta mamá a estas configuraciones nuevas y lo que nos va diciendo la ciencia ahí. Pero quiero destacar tres aspectos que me parecieron muy relevantes en el libro. El primero, como les decía, es actualizar evidencia. Y me pareció muy refrescante que fuera franca la actualización, en decir, realmente acá no hay consenso, o realmente acá lo primero que se publicó, después el mismo autor se retractó, y en realidad en estos puntos, en apego desorganizado, por ejemplo, o en las implicancias en este rol de los padres en la Constitución, si es monotrópico, si finalmente entran los padres y de qué manera entran al circuito de desarrollo del apego y las consecuencias posteriores en la interacción del niño con su entorno y tantas otras temáticas, es un campo emergente y es un campo que a pesar de que han pasado los años, sigue siendo un campo donde uno se sorprende y donde existe una obligación de los investigadores, como en el caso de ustedes, pero de los interventores en particular, si alguno nos escucha por ahí, de estar al día y estar seguro de que lo que le estoy diciendo a una mamá, a una familia, a un consejero técnico en un tribunal de familia, a una persona del OPD, a una persona del hospital, a quien sea, tiene que estar basado en la mejor evidencia disponible. Y entonces nosotros hemos visto, yo estoy en Chile Crece Contigo desde los muy inicios, primero desde un hospital, en maternidad, neonatología y también en neuropsiquiatría infantil y luego en este equipo nacional de política pública más macro. Y hemos visto que en estos 15 años que llevamos aún no somos capaces de homogeneizar un piso mínimo de comunicación pública respecto al apego. Y a veces cosas que nosotros consideramos que ya como que estábamos listos, y nos encontramos con el hospital que dice Rodrigo, que no es una única realidad en Punta Arenas, que en donde la matrona le dice, es que esta bobita nació por cesárea, entonces usted ya no tuvo apego. El impacto pervasivo, dañino, tremendamente dañino sobre esa mujer es algo que desde la política pública somos responsables de eliminar. Lo mismo con la confusión entre la lactancia y apego, que ahí hay un tema muy, muy grande en donde mujeres que por distintas razones no pueden en la mayoría de los casos o no quieren en algunos casos también, que con consentimiento informado y toda la información realmente disponible es una decisión que se tiene que respetar, son mujeres que se les genera desde el entorno de expertos mucha culpa en relación a estas decisiones que no está basado en evidencia eso. ¿Qué decir también de cuando se utilizan los temas de apego desorganizado en temas de cuidado proteccional y se toman decisiones tremendamente dañinas también en cuidado, custodia, inserción de niños en entornos residenciales y cosas, y uno a veces ve en algunos informes
pronunciamientos muy taxativos, completamente deterministas, no avalados por la evidencia tampoco, respecto a una supuesta observación de apego desorganizado, además con metodologías que no son las que se establecen como gold standard para hacer un pronunciamiento de ese tipo, que ni los autores de las mediciones hicieron, y ellos mismos son muy cautelosos, y el libro lo describe muy bien, en establecer cuáles son las limitaciones del constructo de apego, de la medición de apego y de estas categorías, estas tipologías en el fondo, que finalmente tienen un uso académico, nos permiten entender, pero que cuando uno va a la realidad de un niño, es realmente muy audaz etiquetar a los 12 meses de vida a un niño o niña con una categoría, una tipología de apego y proyectar su desarrollo a lo largo de la vida con la certeza con que a veces se nos presenta en informes y en tipos de decisiones que afectan la vida de los niños y sus familias. Entonces yo agradezco mucho los capítulos que están dedicados a la revisión de evidencia en específico respecto al apego desorganizado, la franqueza en que se establece qué es lo que sabemos y qué es lo que aún no tenemos total certeza, en donde hay que tener cautela y estar atento a las limitaciones. Otro capítulo que me pareció particularmente refrescante es el que habla de poder. Pausadas, ¿sí? Pausadias, me corrijo la pronunciación y el nombre. No es neutra la investigación, no es neutra la teoría y no es neutra la manera en que aplicamos lo que sabemos a la realidad de las familias. Entonces, hay un capítulo que describe muy bien que tiene un ámbito político en el sentido amplio, político como distribución de poder, lo que decimos que es apego, lo que decimos que es beneficioso en el apego, cómo medimos el apego y finalmente qué conclusiones vamos a tomar respecto a esa medición. Todo esto está hecho desde un ámbito en que se toman decisiones en base al poder. Entonces, cuando una familia en Chile y en muchos países, la familia y particularmente las familias vulnerables están completamente expuestas a la determinación del Estado. El Estado tiene un rol protector desde la Subsecretaría de la Niñez, desde la Convención de los Derechos del Niño, desde toda la normativa internacional existe una obligación del Estado por proteger los derechos de niños y prevenir sus vulneraciones. Pero eso no puede significar que el Estado pase en algunos casos por encima de la familia sin tener realmente las razones correctas para hacerlo. Y ahí entonces vemos cuando en algún minuto le llamábamos como los apególogos, con un conocimiento, gente que se ha querido formar, que son muy valorables, pero que yo creo que ahí nos falta en Chile aprender más de metodología. No sabemos a veces interpretar bien que un estudio con una muestra X tomada en ciertas condiciones no permite necesariamente generalizar esa conclusión y ahí transformarla en un ámbito de decisión. Entonces vemos muchas veces entre los distintos servicios públicos, entre las distintas contrapartes de los servicios públicos, que tenemos un déficit a veces en hacer lectura crítica a la evidencia. Y ahí el rol de la academia, y ahí a veces yo ahí echo de menos una incidencia más activa de la academia, no solo en actualizar lo que va saliendo, sino en ayudarnos a comprender. Y quizás ese Instagram no es tan loco, porque, no el de la psicóloga, el del alumno que te decía que hicieran un Instagram del doctorado, porque si la gente que está interviniendo con familias, incluso las mismas familias que están sometidas a decisiones del Estado en sus distintos niveles respecto a lo que va a ocurrir con sus hijos, con su situación de cuidado, ¿para qué decir el Poder Judicial, las consejerías técnicas, los mecanismos de evaluación, cuando se habla de evaluación de competencias parentales y todo ese ámbito que se transforma en decisiones muy drásticas para los niños en Chile? Y que tiene un sesgo muchas veces por nivel socioeconómico también muy fuerte, nos falta entender con mayor claridad qué alcance tiene lo que sabemos. Y eso en el libro está descrito muy bien, particularmente en los ámbitos de el constructo de apego, la medición,
la tipología de apego desorganizado, que en algunos periodos se ocupó a rajatabla como un predictor de maltrato infantil, siendo que jamás fue ese el origen, ni el sentido, ni el valor que le quisieron entregar las autoras originales, en el fondo en esa línea. Quizás cuando uno crea algo que no saben que se va a transformar y después dice, alerta, esto no era para utilizarlo así. Entonces, ese capítulo en particular me pareció muy interesante porque transparentemente dice, esto no es neutral. Y entonces hay que tener mucha conciencia del poder. Cuando usted está haciendo una investigación, cuando usted está publicando los resultados de su investigación, ¿en qué se puede transformar? Y a veces yo pido, y es una cosa difícil, yo a veces pido que se pongan en el peor escenario. Que se pongan en el peor escenario, que esto lo lee un tomador de decisiones con mucho poder y que puede utilizar lo que usted escribió en algo que puede generar un impacto completamente distinto al que uno hubiera querido. Entonces la comunicación y la divulgación científica es clave, pero hay que hacerse cargo como un déficit país un poco ahí en metodología, que aprendamos a entender qué es lo que nos están diciendo y para qué nos sirve, y en qué lo podemos ocupar y en qué no. Y un tercer capítulo y aspecto que son varios capítulos que toman ahí y es el título del libro que a mí me encantó, que es apego y parentalidad. Para que se genere un vínculo de apego seguro es consenso que existe la necesidad obligatoria de que la bobita y el niño tengan un adulto. Pero, ¿qué pasa? Y algo mencionaba ahí muy bien Daniela, ¿en qué condiciones estamos los adultos? ¿En qué condiciones estamos los adultos en el mundo, post pandemia o en pandemia, y en particular en Chile, que era estallido, pandemia y muchas cosas más? ¿Cuántos de ustedes acá tienen hijos o hijas? Ok, al resto, cuando uno asume, hablamos de sensibilidad materna, hablamos de capacidades mentalizadoras, hablamos de ser efectivo en la regulación de las necesidades emocionales de tu hijo, de tu hija, y uno mira en la condición de salud mental, la condición de estrés, la condición muchas veces de privación de sueño crónica, particularmente las mujeres también, que existe en las personas que están ejerciendo ese cuidado parental, no solamente en el ámbito familiar, sino también cuando hemos hecho mediciones, por ejemplo, del personal de educación inicial, la gente que trabaja en sala cuna, jardines infantiles, ¿para qué decir el personal de salud? Entonces, hablar de apego sin tomar en cuenta desde la política pública a quien tiene la necesidad y la potestad para permitir que ese vínculo de apego se genere de una manera segura, es clave. Nosotros hablamos mucho de cuidar a quien cuida, y cuando uno mira desde la política pública qué cosas han mostrado ser más efectivas, no es muy efectivo intervenir con la guagua o con los niños. No sirve mucho que vaya uno, no sé, una técnico en el hospital, como tú mostrabas en esa, a tomar a la guaguita en brazos, o que le pongan monito y los móviles, o que le pongan, en realidad nada de eso genera un impacto equivalente a abrir el hospital a la presencia del cuidador principal. Y el Rodrigo lo mostraba como algo muy antiguo, pero aquí tuvimos en la pandemia un retroceso feroz. Hubo muchas guaguitas, hubo muchos niños y niñas que tuvieron que vivir hospitalizaciones en contextos tremendamente adversos desde el punto de vista socioemocional. Visitas restringidas, visitas en algún momento, recuerdo un hospital en el norte, con una visita en neonatología de 1 hora y media, una vez a la semana. Entonces, no estamos tan, ha pasado el tiempo, pero a veces estamos como que volviéramos atrás, y no podemos ser ciegos tampoco a cómo se interlaza, si neologismo me lo aceptan, las relaciones de poder ahí también. Entonces, que esto que la familia entra al hospital muchas veces genera algunas ansiedades y algunas preocupaciones, el personal de salud, a veces se producen conflictos efectivamente, que tampoco van en beneficio del niño, y la familia tiene un rol también en que ese espacio en el fondo se puede ocupar para contención y no realmente para generar conflictos adicionales, etcétera. Pero a veces damos como que estas cosas ya no ocurrieran y todavía ocurren. Y entonces, esta énfasis, tanto en el título del libro como en la manera en que se van desplegando los capítulos,
es que no podemos tener o decir que promovemos apego seguro y que investigamos en la promoción de apego seguro, que queremos generar una intervención de promoción de apego seguro, si es que no consideramos de manera muy clave cómo vamos a sostener a los que tienen que realizar ese circuito de atención, sensibilidad, regulación, etc. La situación de las mujeres pre-pandemia en salud mental en la encuesta nacional de salud ya era dramática. La situación de los hombres es mala, pero no un poco menor. Mencionaban ahí el tema de las condiciones. Entonces, una de las cosas que se ha visto como más dañinas en las mujeres es el multirol. Tuvimos mucha esperanza en la pandemia cuando estuvimos todos en cuarentena. En Chile Crece Contigo debo reconocer que estábamos un poco contentos porque dijimos, los papás van a estar en la casa, los papás tienen que estar con los niños y eso significó en un momento una explosión. Nosotros tenemos redes sociales, consulta web, distintos Fono Infancia, que es un teléfono gratuito, distintos mecanismos por los cuales las familias pueden pedir ayuda. Tuvimos una explosión de preguntas de hombres, como nunca nos había ocurrido. Y nos emocionó un poquito, porque era como los hombres querían saber y querían participar y pucha, mi hijo no quiere comer, mi hijo me está pegando, mi hijo le cuesta dormir, ¿qué hago para bañarlo sin que llore? No le puedo... Preguntas que siempre eran de mujeres pasaron a ser de hombres. Y después tuvimos en el fondo un periodo de depresión transitoria. Ojalá que ahí estamos viendo qué pasa después, porque volvió esto de como le quieran llamar, la normalidad o la pseudonormalidad, etcétera. Y en realidad los datos son duros. Comunidad de Mujer publicó mucha data de coparentalidad en pandemia y encontraron que finalmente adentro o afuera de la casa los roles se repartían igual. Cuando veíamos en teletrabajo, todos los que tuvimos que hacer Zoom, la mamá habitualmente, la mujer, estaba en el Zoom como con los niños al lado, con juguetitos, buscando snacks, alguna pantalla. Y cuando veías un Zoom con un hombre, el hombre estaba en otra habitación de la misma casa, resguardado, en el fondo haciendo Zoom con mucha tranquilidad. Y esa distribución también fue algo que no me hubiese gustado que fuera distinto. Y también que la participación finalmente en el cuidado durante la pandemia, los datos mostraron que básicamente se repetía lo mismo. Ahora volvemos, los niños volvieron a el entorno de educación inicial, a los entornos escolares, que era una tremenda necesidad y eso es muy importante. Reconocer que niños y niñas, particularmente en entornos escolares, necesitaban mucho. Pero los padres y madres volvieron al trabajo también. En el fondo, nosotros teníamos más expectativas de que se generara, voy a citar otra académica, yo sé que eso a veces de mal gusto, pero una académica de la Universidad Alberto Hurtado que se llama Javiera Navarro, que ya hablaba de la revolución de los cuidados, que la pandemia en realidad nos iba a hacer a todos pegarnos como el alcachofazo de a qué le estábamos asignando prioridades en la vida y realmente focalizarnos en lo que los niños y niñas necesitan para ser felices, saludables, y lo que mencionaba la Daniela. Y tuvimos mucha esperanza y, y ahora vemos que en realidad todo vuelve un poco a lo que había antes, pero con una población muchísimo más dañada, tanto en los niños como en los adultos. Entonces hay una urgencia en este momento de la academia y la política pública de poder dar respuesta a un contexto que era peor que el anterior. Y para terminar me refiero muy brevemente a algunas de las cosas que mencionaron que son muy importantes. Ya algo comentábamos del tema de los hospitales con el Rodrigo. Eso es algo que sigue existiendo y que cada profesional de salud y que cada profesional de educación en el momento que emite un juicio a una mamá, a un papá, hay que estar muy consciente de lo que eso provoca en la familia y estar muy seguro de lo que uno está diciendo. Si usted no está seguro, entonces, y si va a decir una opinión, diga, en mi opinión personal, pero no utilicemos el rol de experto como investigador, como profesor, como psicólogo, como terapeuta, como lo que sea, para pasar por información avalada en evidencia, cosas que son más bien opiniones o a veces prejuicios personales. Lo segundo, respecto al tema sala cuna, desde Chile Crece Contigo en particular, en general, en el fondo de los países, nosotros no recomendamos la inserción precoz en sala cuna como un mecanismo general, como la primera opción, o que el niño salga a los 3 meses o a los 6 meses a la sala cuna, porque realmente, efectivamente, la evidencia que tiene todas estas controversias detrás y la teoría del apego por el otro lado también, en Chile, el criterio este que aparece muy clave en la mayoría de los estudios que generan algún efecto positivo está basado en la calidad del cuidado. Y la calidad del cuidado está muy centrada por lo que necesitan las guaguitas de esa edad en cuántos adultos por niños tienen. ¿Alguien sabe cuántas educadoras hay
en sala cuna. ¿Cuál es la razón educadora guagua en sala cuna? Cada 42. Sí, una educadora cada 40, 42 lactantes y una técnica cada 7. Cualquiera de ustedes que tenga hijos, uno ya con uno, con 2, ya con 3, como que necesitamos ayuda y necesitamos con 7 una técnica en educación, por muy capacitada, motivada y entrenada que esté, acoger las necesidades emocionales de 7 lactantes al mismo tiempo es algo realmente muy complejo. Y una educadora, que es la que está a cargo del proceso educativo, cada 40, 42 en 2 salas distintas de 20 cada uno, probablemente podemos asumir que no es el mejor estándar de cuidado para generar este espacio de calidad que permita que no se generen efectos negativos. Creo que pasé por todos los puntos interesantes y quiero mucho escuchar lo que ustedes quieren comentar o preguntar respecto a lo que se ha hablado esta mañana, y agradecer el libro, agradecer que está basado también, no solo tiene data nacional, sino también experiencia latinoamericana, y por supuesto todo lo que está en la investigación anglosajona que muchas veces nos juega en contra, y yo felicito mucho a esta universidad porque permanentemente ha estado avanzando en generar evidencia local, porque las adaptaciones culturales también son un ámbito de poder, en donde muchas veces, si no somos conscientes de cómo llegar y trasplantar algo que se investigó afuera y se prueba afuera y enchufarlo en la realidad de familias chilenas o de entornos en que no es pertinente, puede ser muchas veces un elemento de violencia adicional a familias que realmente lo que necesitan es apoyo y no más estrés. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos ahora una instancia de preguntas que se la pueden dirigir al panel. ¿Pueden levantar la mano o hablar? ¿Hacemos con micrófono? Ah, necesitamos el micrófono porque hay gente en... ¿Me puede ayudar con el micrófono, Javi? Ya. No, acá, profesor. ¿Aló? Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta más o menos práctica, principalmente para Claudia. En algún minuto dijiste quizás el Instagram sería no tan mala idea o una buena idea, pero según tu experiencia, ¿qué espacios te han ayudado o al equipo para bajar o trasladar los estudios o la ciencia a la práctica interventiva de la política pública? Y además, o si no, ¿qué espacios o estrategias crees tú que serían buenas o han extrañado para poder lograr esta bajada para la política pública y también para los beneficiarios de los programas? Puede hablar porque hay un micrófono ahí en ese como parlante, entonces si tú hablas, ahí se va a escuchar en el... ¿No? Ah, no, Es súper buena tu pregunta porque ha sido un desafío que tenemos permanentemente en vista. El programa que llevo yo se llama Programa Educativo y es un programa que está dirigido a toda la ciudadanía y que tiene por objetivo en algunos puntos llevar el conocimiento experto a prácticas utilizables y a consensos en el fondo a nivel local, en los equipos de salud, en los equipos de educación y por supuesto en las familias que viven en esos territorios. Entonces, ¿qué nos ha servido? Efectivamente, años atrás, nosotros entregamos material educativo impreso para las familias. En gestación hay una guía paternidad activa, hay cartillas como de apoyo a la crianza que hablan de apego, de consuelo, el llanto, de mitos de la crianza respetuosa y cosas así, que para las familias, y ahí sí tenemos estudios que han mirado el impacto de eso y los resultados, son elementos que precisamente les ayudan como a acercar a su realidad cotidiana porque hay un trabajo muy intenso detrás, tanto editorial como de qué es lo que escribimos,
como de diseño, que es un poquito interdisciplinar. La labor de los diseñadores gráficos en nuestro equipo es fundamental. Son los que logran traducir a veces en una imagen algo que en el texto es un ladrillo, pero logran establecerlo de una manera en que las familias lo puedan entender. Un poco después empezamos con los videos y fue como otro hito, porque efectivamente logramos a través de los videos derribar mitos que llevábamos años en texto y no permeaban o a veces tenían dificultad, etcétera, particularmente en una mixtura entre las familias y los equipos de salud. Y eso nos ha pasado particularmente en los temas de lactancia materna. Los equipos de salud empezaron ellos a actualizar sus conocimientos en base a videos que poníamos por YouTube. Lo mismo también en temas de crianza, llanto, etcétera, control de esfínter, tantos aspectos que son parte como la mitología popular en algunos casos, esto que le dicen, déjelo llorar porque le crecen los pulmones, o que a los 2 años había muchos equipos que realmente creían que había una normativa chilena que obligaba a que los niños a los 2 años dejaran el pañal. Y eso era absolutamente falso, pero hicimos una encuesta y los equipos efectivamente creían que era parte de una normativa legal. Entonces obligaban a las familias y les negaban la matrícula a niños que tenían a los 2 años pañal, que es algo absolutamente normal para ese tramo de edad. Y un tercer hito, que también es un hit como en curso, donde estamos también aprendiendo, y ahí se incorporó interdisciplinarmente también una publicista, y hemos tenido que empezar a aprender de marketing digital, y otras cosas que en el fondo eran más ajenas como a los orígenes, son las redes sociales. Que efectivamente las familias se pueden informar con contenidos de alta calidad, de una manera que les parece pertinente a lo que están viviendo, porque las familias pueden seleccionar contenido y decir, chuta, si mi hijo no quiere comer, yo busco de eso, pues busco un video o posteo o TikTok de qué hago en ese caso. Entonces, lo que sí es importante ahí, yo lo declaro también con transparencia, que eso no ha estado exento de fricciones tanto en los consensos internos, hemos tenido que actualizar pares muchas veces en otras instituciones, es una obligación nuestra permanente estar actualizando también, revisando si lo que tenemos escrito está actualizado, pero a veces nos pasa que hay que convencer adentro de la casa, en los organismos colaboradores, nuestros socios, otros ministerios, otros servicios, y que las familias muchas veces también, en la medida que se han ido empoderando más, que es una cosa que a nosotros nos parece altamente deseable, que la ciudadanía informada pueda efectivamente saber de propia fuente para, si es que le toca un profesional por alguna razón que no esté actualizado, la familia tenga alguna chance de proteger al niño. Por ejemplo, cuando les dicen que hay que destetar a la guagua al año, porque después del año la leche es pura agua, que es algo que todavía escuchamos, que todavía las familias reclaman porque les sigue pasando, eso a estas alturas, con la evidencia que hay del impacto beneficioso de la lactancia materna en prevención de cáncer cervicuterino, en prevención de algunos tipos de leucemia infantil, en prevención de distintas enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar a los niños menores de 1 año, es casi una, como me quedo con la ética que decía Jaime, es un desafío a la ética. Y entonces ha sido una fricción, de alguna manera, no buscada, pero que sí reconocemos que es parte de lo que nuestro objetivo es que las familias puedan contar con el conocimiento. Si eso por momentos genera fricciones con el aparato público, incluido con nosotros, significa que nosotros nos tenemos que actualizar con mayor fuerza y con mayor urgencia, pero al menos le damos una chance a las familias de poder proteger a sus hijos e hijas tomando decisiones informadas con evidencia realmente actualizada. Buenísimo. Bien. Ya tenemos una pregunta. Sí, vamos a ver las preguntas acá y después vamos a tomar las que están en el chat para las personas que están en su casa. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y me he quedado con algo que mencionó la profesora Daniela sobre ver lo positivo, ¿no? Y quisiera preguntar sobre qué es lo que se sabe, aquello que han logrado comprender, aprender los padres durante pandemia, porque tal vez de cara a la intervención es más fácil potencializar algo que sí se ha alcanzado, ¿no? Y tal vez podríamos empezar a trabajar de ahí, ¿no?
Para Daniela Aldonayo. Gracias. Bueno, yo creo que hay que verlo también en contexto, porque lo que tú decías de que estábamos contentos de que los papás iban a estar en la casa, hay que ver en distintos grupos cómo eso pudo haber sido positivo o negativo, pero yo creo que la pandemia ha marcado un hito en la generación de que tuvieron a sus papás en casa, y eso es ya algo distinto y algo que nos puede traer también desafíos de ver cómo podemos lograr esta división de roles que sea un poco más equitativa. Pero sí dio la oportunidad de que hubiese esa situación cotidiana de estar con los padres que muchos niños nunca han tenido, el de poder compartir con ambos padres. Eso en situaciones de mayor estrés, de mayor hacinamiento, de mayor problema económico, probablemente no fue algo muy positivo para vivir, pero sí hay que empezar a ver en distintos aspectos cómo eso se le puede sacar algún beneficio. Y este otro beneficio que es como, ¿cómo decirlo? Como que es una trampa, porque en realidad no es un beneficio, pero yo creo que soy una persona optimista, entonces siempre saco de ahí lo positivo, es que se puso el tema de salud mental en prioridad. Lamentable que haya tenido que ser así, pero hoy en día se habla de la necesidad absoluta de incorporar currículums socioemocionales, de valorar el tema de salud mental, de ponerlo en las prioridades de las políticas públicas, de valorar a los psicólogos. Y creo que eso aprendimos de mala manera, pero es nuestra oportunidad y creo que nos deja también la vara súper alta para poder hacer algo en este momento para que eso se mantenga y se tome realmente ahora como una posibilidad de intervención y que se incorpore la necesidad de la promoción. Y eso yo creo que ahora es como hay más dificultad para las personas que no quieren hacer promoción porque dicen, bueno, si no hacemos promoción, mira lo que puede pasar, ¿verdad? Y cuanto a buscar la fortaleza de las familias, una de las maneras que creo yo que es importante hacerlo es comparar peras con peras, porque muchas veces los estudios muestran que las familias de nivel socioeconómico les cuesta más hacer esto, tienen más sintomatología por acá, tienen más dificultad, etcétera, etcétera. Pero el tema es comparar a las familias que viven en circunstancias similares y ver dentro de ellas a cuáles les resulta mejor o cuáles les resulta un poco más fácil o cuáles pueden lograr maneras de ser resilientes. Y dentro de eso poder aprender dentro del mismo contexto qué situaciones pueden ayudarnos a fortalecer ciertas conductas, ciertas creencias, ciertas interacciones, cierto soporte y de ahí aprender. Porque la visión desde la ventaja es opuesta a la visión desde el déficit, que ha estado muy plagado nuestros estudios de poder comparar niveles socioeconómicos, niveles educacionales, niveles de minorías con mayoría, y por supuesto que ahí vamos a ver solo desventajas, pero en la medida que vemos que si todas las personas que están bajo la misma circunstancia hay algunas que les resulta mejor y ver qué hay ahí, es mucho más posible poder generalizar esa situación para otras familias dentro de la misma circunstancia. Sí, yo complementaría ahí que hemos estado pidiendo en distintos lados, lo pedimos acá también, que hagan estudios, porque se dio una contingencia para nosotros interesante, que fue la extensión del postnatal de emergencia. Como decía, no recuerdo si Jaime o Rodrigo, la discusión por postnatal más extenso es algo que distintos países han mirado. Hay distintos mecanismos, en algunos países se hacen transferencias monetarias directas de alto monto para familias para que puedan permanecer al cuidado de los hijos durante ese primer periodo. Otros países la figura del postnatal y un postnatal corresponsable que es equivalente para hombres y mujeres y que no es transferible porque en Chile en el fondo si uno quiere que el papá pueda tomarse postnatal, la mujer tiene que tomarse menos postnatal y eso además en un periodo muy crítico la lactancia materna exclusiva. Entonces los papás que usan eso en Chile es un 0,004, si recuerdo bien, y al mismo tiempo el postnatal que le dan a los hombres en Chile es una semana, que es como para ver a la guagua, salir de la clínica, inscribirlo en el registro civil y no mucho más, claro, y no mucho más que eso. Entonces, pero por la pandemia a veces se generan estas contingencias que son relevantes para la investigación. Y nosotros andamos abogando ahí porque alguien se matricule con el estudio de esta población que contingentemente tuvo un postnatal de un año, por postnatal de emergencia, en algunos casos 12, 13 meses. Y esperamos ahí que efectivamente sabemos que hay algunos investigadores que están mirando esa línea, pero nos parece, la tiramos en todos los foros en que estamos, porque queremos saber qué pasó ahí. Y lo otro, respondiendo a tu pregunta, estos aspectos positivos, en Chile Crece Contigo hicimos una encuesta a finales del año 2020,
que salió una pregunta que nos sorprendió bastante, porque sabíamos que las mamás y particularmente las mujeres, la familia en general, pero particularmente las mujeres, la pandemia había sido un periodo muy difícil. Pero pusimos una pregunta que decía, considerando lo bueno y lo malo, ¿cómo dirías que ha sido este periodo para tu hijo? Y calificarlo de 1 a 7, de muy negativo a muy positivo. La muestra era igual una muestra de la gran mayoría, eran 31.000 respuestas, con todo el sesgo selección que tiene esta encuesta online, etcétera, pero de mamás de hijos menores de 2 años. Y la gran mayoría, como un 60%, puso un impacto sobre 5, en una escala de 5 a 7, o sea, de 1 a 7. Entonces, y eso a nosotros, claro, nos parece sorprendente en la medida en que todos estamos conscientes que la pandemia generó efectos muy nocivos sobre los niños, etcétera, pero habría que mirar con mayor detalle qué pasó en las guaguitas, porque efectivamente cuando miramos teoría del apego, cuando miramos condiciones, cuando Chile efectivamente empezó a incorporar ayudas sociales de alta calidad, en el fondo los IFE posteriores, que finalmente permitían que las familias tuvieran cierta tranquilidad socioeconómica en un minuto donde era muy complejo en la recuperación de la actividad económica, generaron en algunos espacios de crecimiento de los niveles de estrés económico en familias que además podían efectivamente participar y estar en el cuidado de sus hijos e hijas. Hay algo ahí que todavía no está estamos recién ahí sacando la nariz de pandemia, pero yo creo que es muy interesante la línea que tú planteas en mirar qué funcionó o qué cosa sorprendentemente no pasó lo que pasó en los otros tramos etarios, como esto de las guaguitas, o también qué efecto, qué podríamos pensar o qué podríamos sacar como lecciones de estas como condiciones inesperadas, como fue este postnatal de emergencia, que puede ser muy informativo para la política pública en la discusión que se está dando también, no solo en Chile, sino en muchos países de la región y también del continente. Súper. ¿Hay más preguntas? Hola, muchas gracias por la presentación. Es quizá más para los investigadores. En este tema del apego y parentalidad, como hacia dónde debería dirigirse la investigación para que posteriormente, como comentaba Claudia, los resultados de las investigaciones puedan traducirse hacia las políticas públicas y hacia el impacto en la población en general. Porque dado que las trayectorias del desarrollo se van perfilando desde muy tempranas edades, como ya sabemos, en términos quizás de metodologías, incluso de tecnología, ¿qué es lo que hace falta, bueno, en Latinoamérica o específicamente en Chile, que es donde investigamos principalmente, hacia dónde se debería de dirigir para que tuviera un impacto a futuro? Yo podría partir respondiendo una parte, pero seguro se necesita más. Bueno, es una gran pregunta, por supuesto, y creo yo que involucra muchos niveles, ¿ya? Creo que el tema de los vínculos afectivos en general, su rol en el desarrollo, ¿verdad? Y su rol en las trayectorias del desarrollo, es un tema que debe seguir siendo estudiado, ¿ya? A mí me parece que de la perspectiva que al menos yo trabajo, que es la psicobiología, entender factores como por ejemplo el cerebro parental es un aspecto importantísimo. De hecho, aprovecho de pasar un comercial. En noviembre vamos a hacer un seminario grande internacional de cerebro parental. Por otro lado, me parece que comprender mejor el funcionamiento del apego es un aspecto también esencial. Nosotros tenemos proyectos ahí que tienen que ver con entender mejor, por ejemplo, el rol de la exploración y la seguridad de la exploración versus la seguridad de la búsqueda del apego de manera diferencial y cómo eso se conecta con la parentalidad en general. Me parece que también es un tema muy, muy importante y conectando con lo que se habló anteriormente, también que es una línea que nosotros estamos trabajando,
que le llamamos talentos ocultos, ¿ya? Que tiene que ver justamente de cómo estos vínculos tempranos que nosotros conectamos muchas veces con déficit, ¿verdad? Algunos de ellos, cómo en realidad también tienen un rol adaptativo y tienen finalmente consecuencias que si tú las ves de otro lado, le permiten a las personas relacionarse de mejor manera con el entorno específico que les toca vivir, un poco como decía Dani, el apego situado, ¿ya? Y en ese sentido, los vínculos situados nos hablan también del desarrollo de habilidades, del desarrollo de capacidades. Y esos talentos ocultos creo yo que, como dice la palabra, para la ciencia todavía es un terreno que es confuso, no se entiende bien, pero sabemos que ahí hay un ámbito de desarrollo científico muy, muy grande. Un poco yo te respondería a eso desde el punto de vista de la ciencia básica. Doy la palabra ahora a mi colega. Buena pregunta, pero creo que conectarme con lo que decía Jaime, estoy totalmente de acuerdo. Y también pensar en algo súper básico, pero que a veces se nos olvida, observar qué están haciendo nuestras familias, cómo se relacionan, cómo se dan los vínculos. No tenemos muchos datos respecto a eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, del cerebro parental, sabemos, por ejemplo, que en los padres la calidad del involucramiento, cuán involucrados están, activan este cerebro parental. Y tenemos muy pocos datos del día a día de los papás en Chile, de cómo se interactúan con sus hijos, cuáles son sus creencias, cómo funcionan. Necesitamos eso para poder como empaparnos de nuestra realidad, saber desde ahí cuál es la necesidad de intervención, cuáles son las fortalezas. Se volvería también como a lo básico de mayor observación, de mayor dato descriptivo, para desde ahí poder empezar a entrar a picar, como decimos. No, yo no digo eso, el resto. Y eso con las tecnologías nos permite también, si queremos tener estos datos descriptivos ricos, el poder observar de la manera más ecológica posible también. Y eso hoy en día las tecnologías nos ayudan mucho a poder tener ese acompañamiento a través de grabaciones por largo tiempo o de monitoreo o de temas como de estos diarios de vida que antes se hacían escritos con tecnología móvil. Pero necesitamos, yo creo que volver a lo básico de observar, mirar y de ahí poder comprender nuestra realidad y cómo esa cambia según el contexto y cómo está situada. Diría. La pregunta fue apego. Mi respuesta es muy concreta porque se me ocurrieron con tus preguntas, Tania, cuáles son como los vacíos que hay en la literatura de apego actualmente. Por ejemplo, uno, ya más de 20 años que cuando escribimos acerca de apego, algún estudio que dentro de su variable como de respuestas a apego, señalamos el estudio de Wolf y Van Eisendorf como que la sensibilidad materna, por ejemplo, es el predictor más importante de apego seguro, ¿cierto? Pero en ese mismo metaanálisis dan cuenta de un poder predictivo muy bajo. Entonces hay una inmensa cantidad de otros, o sea, no sé si cuántos factores, pero hay una amplia posibilidad de búsqueda por otros predictores que pudiesen ser igual o menos relevantes, pero que contribuyen también al apego seguro, que necesitamos saberlo, creo, ¿ya? Podemos tener pistas, por supuesto, pero no podemos, yo creo que quedarnos con la idea de que la sensibilidad es la única variable que predice apego seguro. Hay madres que tienen alta sensibilidad materna y tienen hijos con apego, o sea, la relación que establece ese hijo con esa madre no es de apego seguro y viceversa. Entonces, creo que esa es un área. Y la otra es la que estamos desarrollando actualmente, en la que tú también has estado de algún modo participando, que es que sabemos que los niños y niñas desarrollan vínculos de apego con más de un cuidador. Entonces, la visión monotrópica tenemos que dejarla de lado y considerar a los otros cuidadores. El padre, que es el que estamos haciendo ahora con el proyecto Fondes y donde Jaime y Daniela son coinvestigadores, pero también hay otras sociedades y culturas donde no solo queda en el rol del papá y la mamá, sino que también a veces la abuela, en estudios en Zambia, por ejemplo, incluso los hermanos mayores. Entonces la red temprana de apego, que fue lo que presentó Ordagan en el
congreso que se hizo en este mismo salón hace un tiempo, es también un desafío de estudios futuro. Y lo último, y por supuesto, que es también muy necesario, es generar estudios longitudinales que permitan identificar entonces cómo las trayectorias de desarrollo se ven afectadas por estos vínculos tempranos, porque tal vez no es tan relevante o las trayectorias no necesariamente son inmutables, sino que hay experiencias posteriores, aun cuando uno tenga como este escudo protector de un apego seguro, por ejemplo, en la infancia, hay experiencias vitales que pueden más o menos afectar en nuestro bienestar y salud mental, por ejemplo, a través de la trayectoria de desarrollo. Gracias, profesores. ¿Aló? Gracias, Tania, porque creo que como que fue mucho mejor que tú preguntaras primero, porque mi pregunta va dirigida justamente ahí, como a temas de investigación, y a que siento que la investigación que está hoy día, y desde el desconocimiento entiendo, ve como el rol de parentalidad frente a la madre y al padre, y hoy día en Chile también están ocurriendo cambios de cómo se constituye también la familia. Entonces mi pregunta va dirigida como a los investigadores, por un lado, ¿qué se sabe o qué se ha hecho también de investigación? Me imagino que posiblemente más internacional que acá, porque esto es un cambio como más repentino, o sea, como más de ahora, pero respecto también como apego y parentalidad en familias que no están constituidas como mujer y hombre, y también a Claudia en el sentido como de cómo no llegar tarde también a esto, de que si es que se están haciendo cosas o tú crees que hay ciertas cosas que se puedan hacer, porque claro, en términos como de parentalidad en el hombre, siento que ya estamos llegando tarde y que claro que hay ciertas cosas que están evidenciando la importancia que tiene el padre en la formación de apego y de familia, pero ya llegamos tarde. Entonces, ¿cómo no llegamos también tarde a este tema que me parece que hoy día quizás también es fundamental? Sí, Dani, ¿puedes responder tú esa? Gracias por tu pregunta. Y súper interesante lo que dices porque sí estamos llegando siempre tarde, pero por ejemplo, una de las cosas que me preguntan de que por qué hago estudios con mamá y papás que viven juntos, que si eso no es discriminatorio y que no toma la realidad, sí, no toma toda la realidad, pero tenemos que generar una base sobre la cual conocer y poder después ampliar también. Y me encantaría seguir estudiando muchas otras configuraciones. Cuando tú dices que hay más de mamá y papá, yo diría que hay más de mamá. De papá de verdad que es aún muy escaso lo que tenemos. Y más aún cuando pensamos que hay papás que viven con los niños, papás que no viven con los niños, papás que cambian la figura paterna para los niños, entonces de ahí ya es mucho menos lo que sabemos aún. Así que hay que seguir con los padres. Y en Chile por lo menos hay poco estudio, pero hay algunos estudios que han seguido a los niños donde la abuela cumple un rol importante en la crianza. María Narea, la católica, ahora también está haciendo un seguimiento muy importante de niños con distintos arreglos de cuidado. Y los datos que yo conozco de los niños que son cuidados activamente por las abuelas muestran que son niños que tienen un mejor desarrollo del vocabulario, que hay más adultos que le hablan, parecer, pero son más gordos. Entonces también hay como un tema de crianza ahí distinta. Pero se nos abre esa necesidad de ver, la abuela en Chile es muy importante, genera un cuidado alternativo muy importante, distintas configuraciones de familia, y ahí tú me decías que recordar que hay un capítulo de familias no heterosexuales, que también es algo que se está dando cada vez más. Aún los N son chiquititos, entonces todavía tenemos posibilidad de hacer como estudios más bien exploratorios. Y también en Chile no conozco datos donde hay algunos pequeñitos que han hablado de la sensibilidad, pero muchos niños pasan más horas con otro cuidador, como por ejemplo lo que cotidianamente llamamos nana, con una persona que los cuida por muchas horas en el día, y no conozco muchos estudios que hablan por ahí de esa sensibilidad, así que nos queda mucho por conocer por ahí, y con lo que está haciendo, por ejemplo, Rodrigo también ayuda el tema de las redes de cuidado, y te invito que nos acompañes en esto, que necesitamos gente.
Sí. Respecto al no llegar tarde, yo daría vuelta un poco. A nosotros desde la política pública nos da lo mismo si es mamá, papá, abuela, tío, nana, incluso educadora, es quien tiene, en el fondo, el apego se basa en una cierta disponibilidad muy cuantitativa de tiempo con el niño, en que se pueda construir esta relación estable, predecible y que permita una regulación consistente del estrés. Entonces, uno daría vuelta a veces, como en la lógica que tú decís, para no llegar tarde. A nosotros nos encantaría saber cómo, en qué situación están los niños, no importa con quién, porque a veces la definición a priori de yo voy a investigar en familias biparentales, yo voy a investigar en familias monoparentales, yo voy a investigar en familias homoparentales, nos va cerrando en el fondo a nosotros desde el otro lado, en el fondo, qué podemos hacer con esos resultados. Entonces, cuando uno lo piensa desde el otro lado, que metodológicamente probablemente es mucho más engorroso y tiene un montón de limitaciones más, pero más bien a nosotros nos interesa en qué necesitan los niños y qué les ayuda a los niños y en qué situación están los niños, con quien sea el adulto que esté. En el fondo, cuando uno se va realmente a la casuística como de observar al niño, en realidad la persona que está es la que yo voy a considerar la que el niño me diga, y pasa a veces en las evaluaciones de apego con niños mayores, cuando se empiezan a construir las historias de apego y la narrativa, la entrevista de apego, que muchas veces los niños refieren a otra persona que no es la que uno habría elegido. Como uno dice, será con la mamá y el niño te habló de la abuela, porque efectivamente pasa todo el día con la abuela y tiene una relación, como en el fondo la describe como su figura principal de cuidado. Esa sería como la sugerencia metodológicamente muy engorrosa y muy enredada, pero que para nosotros nos hace mucha falta muchas veces porque la sectorización de las muestras muchas veces conspira mucho con qué posibilidades tienen esos resultados de ser extrapolados a otras realidades. No estamos hablando nada acá de, por ejemplo, familias migrantes y la cosmovisión, incluso también en pueblos originarios, de este cuidado a veces más colectivo, en donde en el fondo naturalmente, etnográficamente uno se debiera encontrar probablemente no con una sola figura femenina, por ejemplo, sino varias, o no sé, como distintas variantes ahí que tampoco están necesariamente tan capturadas y es una realidad que tenemos completamente vigente en la cotidianidad de las familias y los niños. Hoy día la realidad migrante en Chile es una realidad presente en todas las regiones. Ahí cuéntanos tú de Punta Arenas, pero nosotros tenemos en el fondo equipos en todo el país. Antes era algo que mirábamos más con los equipos del norte. En este momento, hace algunos años, ya es una realidad que tomamos con los equipos de todas las regiones del país. Súper. Hagamos dos preguntas más, una aquí y otra en el chat, ¿no? Adriana, esta sería la última. ¿Ah? Buenas tardes. Bueno, como lo presentó Jaime, algunos investigadores han hecho como un llamado a tomar con precaución los resultados de las investigaciones, ¿no? Antes de llevarlos a la práctica y evitar caer como en lo que se ha llamado una falacia naturalista acerca de, en la que precisamente estos resultados de la teoría del apego se toman como un deber ser, acerca de cómo deberían ser los papás y las mamás ideales. Entonces, mi pregunta va orientada hacia cómo podemos equilibrar esa reflexión o esa discusión ética con aquello que ya sabemos que les sirven a los papás, que los papás y las mamás necesitan, sin caer en un endiosamiento de la teoría y sin dar un recetario de esas estrategias que deberían ser incorporadas pues, en el ejercicio parental. La pregunta es para cualquiera, para todos. Me encanta tu pregunta porque es una cosa permanente la manera en que, particularmente cuando existen diferencias de poder en distintos ámbitos, hay que hacerse esa pregunta permanentemente. Entonces estoy seguro de que esa es la única manera o realmente la única manera. Y en realidad me gusta mucho a mí la posición de Crittenden, de la Patricia Crittenden,
que en el entrenamiento de este instrumento que ella desarrolla, que se llama Kerindex, no sé si a alguien de acá le ha tocado pasar por ese entrenamiento, es de observacional, claro, es un instrumento observacional de díada, y ella define, está descrito en el libro también, que comportamiento sensible es cualquier comportamiento que al niño le permita explorar y sentir placer y estar en una situación de una manera libre de estrés. En el fondo, ella no tiene posición, y realmente no la tiene, en decir a priori qué cosas son buenas o malas que una mamá o papá haga con su hijo, sino lo que hace ella es observar cómo recibe el niño esa conducta del adulto. Y eso es lo que da la calificación de si esa conducta es sensible o no. ¿Cómo? Ah, gracias. Esa mirada que es específica para este instrumento, yo me la llevé y no se me ha olvidado jamás. Yo pasé por ese entrenamiento hace unos 8 años, 10, no sé, ya no recuerdo, y jamás se me olvidó, porque yo venía entrenada con más bien, como miremos a la madre, si la madre lo mira, si la madre lo toma, si la madre le habla suave, si el tono de voz es amoroso, con una serie como de preconcepciones de qué se supone que es bueno que haga, y uno se olvida mirar al niño. Entonces a veces ocurre mucho con los hombres, cuando uno mira a hombres que están haciendo cosas con su hijo, pasa muy clásico estos juegos físicos, que lo tira para el techo y está como al borde y la mamá al lado está completamente así como, o lo reta, o le dice ten cuidado, etcétera, y uno ve al niño y el niño está fascinado y uno mira al papá y se está generando una interacción preciosa y un elemento externo viene a disrupcionar, hacer disrupción en algo que pasa por encima de la experiencia del niño. Entonces, la única recomendación que yo haría ahí es cada vez que tú quieras opinar sobre la conducta de un adulto, antes de eso observa cómo eso impacta o cómo eso lo está recibiendo el niño y según eso genera tu respuesta. A mí se me ocurre complementar un poco otra forma, que es muy cara y muy poco quizás sustentable, o sea, efectiva, pero estoy pensando en qué tanto pueden participar la familia, la sociedad o las comunidades, o sea, transferir el conocimiento de una manera participativa. Por ejemplo, donde yo trabajo es un centro asistencial de docencia e investigación y hay familias que se atienden en clínicas de lactancia y nutrición, clínicas de psicología, etcétera, y hay investigadores en el mismo centro. Entonces, ¿cómo en estos talleres o clínicas, por ejemplo, un investigador de apego se podría hacer talleres de sensibilidad, pero no desde la transferencia de conocimiento, sino que desde un modelo más participativo, que las familias quizás pueden contar las formas en que ellos regulan el estrés de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y cómo entonces ahí la posición del investigador o estudiantes que participan o profesionales quizás pueden generar una dinámica mucho más como mediadora desde las prácticas de la comunidad y generando también instancias en las que el conocimiento, la evidencia científica pueda estar también disponible para discutir acerca de esas prácticas. Creo que eso es democrático y también podría apuntar un poco a disminuir como ese poder y juzgar un poco que las prácticas son buenas si es que las hacen como los papers plantean que tienen que ser, y malas si es que lo hacen desde lo opuesto. Oye, yo creo que estamos para que haya... Sí, yo solo agregar a la idea, en el fondo, que un poco el espíritu de cómo en general nosotros hemos tratado de enfocar estos temas, sobre todo el de la psicopatología, que es un área que a mí me interesa mucho, que es enfatizar el rol de adaptación de la psicopatología, ¿ya? Nosotros lamentablemente hemos transitado por un periodo de la historia de la humanidad donde el sufrimiento humano se ha medicalizado demasiado y no se entiende el carácter, en el fondo, contextual y situado, como decía Daniela, de la experiencia emocional, ¿ya? Y en ese sentido, el apego en particular, como una forma y expresión de la vida afectiva, no es ajeno a este principio, ¿ya? Donde los vínculos afectivos, cualquiera sea su naturaleza, también responden a un contexto no solamente de los niños y niñas, sino que también de los padres y cuidadores. Por tanto, también ese tipo de vínculo
responde a variables y contextos mucho más amplios que también es importante entender. Y por tanto, lo que nosotros llamamos apego inseguro igual tiene un valor adaptativo en ese contexto donde ese niño y esos padres están situados. Entonces yo creo que relevar eso en la investigación y en las políticas públicas es un paso que en algún punto vamos a tener que dar. Entendamos que la salud mental, la mayor parte de las veces no son problemas que los problemas de salud mental no son problemas que las personas tienen dentro, sino que tiene que ver con la adaptación. Bien, una última pregunta entonces de Zoom. Sí, bueno, en el chat hay hartos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento por la instancia, hartas preguntas también, pero hay varias que se han ido abordando, hay una que no, donde Patty Kinket cuenta un poco también que ha tenido una experiencia cuando tuvo su primera hija respecto al apego de las matronas, y considerando eso pregunta si a nivel de las políticas públicas, más allá de las normas que favorecen una buena vinculación cuidador-niño, existe o se tiene considerado un entrenamiento formal en lo que realmente es el proceso de apego, sobre todo en profesionales que no son psicólogos. Entiendo que la pregunta va más hacia Claudia, me imagino. Sí, muy importante la pregunta también, porque como decíamos antes, eso marca tanto a veces a tantas mujeres. Yo atendí mucho tiempo prematuro, guaguitas post egreso de alta hospitalaria en prematurez extrema, y lo que habían escuchado esas mujeres durante la estadía en neonatología, uno se preguntaba muchas veces si realmente ayudaba o finalmente era un estrés más para esas mamás de sentir que nada había salido como ellas pensaron, que nada, y que finalmente la bobita y ellas estaban condenadas como a este camino de mal apego. Le llegaban interconsultas de ese estilo, así como mal apego, no hay apego. Y sí, hay capacitación permanente, pero no es muy políticamente correcto quizás, pero bueno, el rol de la academia en el pregrado es insalvable. Entonces, mientras sigamos en las escuelas de pregrado, tanto en profesionales de salud, educación y también en protección social, con docentes de pregrado que están enseñando cosas ya desactualizadas y francamente erróneas, es mucho más difícil corregir después la formación de un profesional ya titulado, que muchas veces además tienen a gente con mucha experiencia o con más carrete en el fondo que se formó en otros años, o a veces, que a mí me preocupa más aún, profesionales jóvenes, pero que igual vienen mal formados de pregrado. Entonces, nosotros ahí también, y es algo que retomamos cada cierto tiempo, pero que debería ser práctica permanente, la integración con las escuelas de pregrado, con los colegios profesionales, pero particularmente con las facultades que ejercen formación de pregrado, es muy clave, porque estamos partiendo a veces como llegamos al hospital en una situación de que esa persona, ese profesional tuvo 5 años para atrás, para poder, efectivamente hay universidades que están intentando avanzar, pero a nuestro juicio igual queda todavía mucho ahí. No solo el caso, aquí se pone ejemplo de las matronas, pero nosotros diríamos que es muy parecido a psicólogos. Las mallas de psicología se han ido actualizando, pero ¿cuántos de acá son psicólogos? Ok, no sé qué aprendieron ustedes en psicología y psicopatología del desarrollo, pero lo que yo aprendí en la Universidad Católica hace ya bastantes años atrás, unos 20 años atrás, no tiene nada que ver con lo que en el fondo es necesario de conocer hoy día. Y nos pasa en psicología, en educación, en trabajo social, en medicina, ¿para qué decir? Hay mucho ahí en temas de desarrollo socioemocional, de apego, de salud mental también. Hay gente que discute si los niños menores de 3 años tienen problemas de salud mental, porque eso es como una cosa más de cuando uno empieza a hablar, que si uno no habla en realidad no tiene problemas, y eso son fallas muy graves y muy complejas en la formación de pregrado. Nosotros somos responsables y es nuestra obligación una capacitación continua para los equipos y mantenerlos actualizados, pero necesitamos también hay un rol más activo de la academia, particularmente en la formación de pregrado. Súper. ¿Estamos ok? Ya. Bueno, siendo casi la una ya,
Y a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y la Sociedad de Desarrollo Emocional, les queremos agradecer a ustedes que asistieron y a los que están en sus casas por acompañarnos en esta presentación del libro Apego y Parentalidad. Un agradecimiento muy especial a Claudia, que se dio el tiempo y el espacio en su agenda apretada y estresante de estar acá. Tuve un momento de tranquilidad, ¿verdad? También a Rodrigo, que viajó especialmente para estar hoy día en esta presentación, así que hizo un esfuerzo grande también. Y por supuesto a Daniela, que inmediatamente se sumó cuando la invitamos para hablar del texto y del tema que tenía que ver con las políticas públicas. Así que muchísimas gracias por las preguntas también y agradecer a las personas que nos ayudaron a organizar, a Jackie y a Javi, que está acá. Muchas gracias por todo el esfuerzo y todo salió muy bien, así que muchísimas gracias. También a las personas que nos ayudaron a que todo esto funcionara bien hoy día. ¿Okay? Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos.